Hola, mi nombre es Paola Rodríguez y esto es Comunicando Opiniones. Este es un espacio para opinar, pedir opiniones y analizar temas de interés en Colombia. Hoy inicia el primer capítulo de este podcast, con el que se quiere tocar temas de interés en la agenda colombiana y en donde subiré un capítulo cada semana el sábado en la noche. El día de hoy hablaremos de 3 reformas presentadas por el actual gobierno del presidente Gustavo Petro, que han generado mucha controversia por los temas que tocan. Hablamos de la reforma a la salud, la reforma laboral y la reforma pensional. Para el día de hoy contamos con un invitado, el señor Walter Riveros Vaquero, quien lleva 25 años desempeñando cargos de administración pública de varios entes territoriales de nuestro país, razón por la cual considero que su opinión y análisis es importante para entender si son viables o no las reformas presentadas por el actual gobierno. Iniciamos con la reforma a la salud, de la cual fue aprobado el informe de ponencia con 10 votos a favor y 8 en contra en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Para generar un contexto del sistema de salud actual, podemos decir que se rige por la Ley 100 de 1993 del gobierno de César Gaviria, en donde su ponente fue el entonces senador Álvaro Uribe Vélez. Las EPS en este sistema son las que controlan y administran los recursos tanto de contribuyentes como los aportes del Estado y pagan a las IPS por la atención de los afiliados y de todas las personas que requieren estos servicios. Cuando se implementó este sistema se tenía una cobertura aproximada del 50% y en la actualidad está llegando o ya casi es hasta del 90%. Pero el actual sistema pues tiene ciertas críticas, ya que pues tiene una demora pues para los pagos de la que se generan a las IPS o solicitan muchos requisitos para poder pagar o para poder autorizar ciertos medicamentos y ciertos procedimientos. Los recursos dados por el Fondo del Estado y los aportes del régimen contributivo son distribuidos en hospitales y clínicas. En este sistema existen 2 regímenes. El contributivo, que son los que aportan, que normalmente son los asalariados o independientes que cuentan con recursos para generar los aportes a salud, y el subsidiado, que son las personas de bajo recurso sin capacidad económica para hacer los aportes. Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a mirar los principales ejes de esta reforma a la salud. Entonces, se propone crear una red de centros de atención primaria o CAP en todo el país con un enfoque de medicina preventiva sin pagar cuota moderadora y trasladar las afiliaciones de las EPS a estos CAP. También se propone que los recursos de atención primaria sean ejecutados o administrados por la administradora de los recursos del sistema de salud ADRES, quien hará giros directos a los prestadores del servicio, como lo son hospitales y clínicas, que son los que directamente van a recibir el dinero. También quieren crear un consejo asesor del sistema de salud con 40 miembros, Consejo Nacional de Salud, encargado de analizar el funcionamiento de este nuevo sistema y sugerir políticas de mejora. Se ingresa gradualmente al sistema y la nueva EPS, que es la que tiene más componente público, recogerá los afiliados de las EPS que se liquiden o que definitivamente no continúen en el sistema. Se mantienen los planes de medicina prepagada y las pólizas de salud tampoco se van a tocar. Otro cambio es incentivar el mejoramiento de condiciones laborales para el trabajador de la salud. En mi opinión, esta reforma quiere generar un cambio drástico en el actual sistema de salud, pero lo más preocupante es que la administración de los recursos va a depender de los entes territoriales. Por eso nuestro invitado nos va a dar su opinión de esta reforma y las posibles soluciones para el actual sistema. Don Walter, buenas noches. Cuéntenos, ¿cuál es su opinión sobre la reforma a la salud y cuál sería la posible solución al sistema actual? Paola, buenas noches. Pues mi opinión a la reforma de la salud creo que es la opinión de la mayoría de los colombianos. Me parece que el presidente y el gobierno nacional se equivocan
en cortar de un tajo y acabar con un sistema de salud que tiene más de 30 años y que ha funcionado, digamos que aceptablemente. No es secreto para todos, para nadie, que tiene problemas, claro que sí, tiene muchos defectos, pero es mucho mejor que lo que el gobierno nacional pretende implantar. Volver y retroceder 30 o 40 años a un sistema estatizado es un error. Todavía se acuerdan los ciudadanos los enormes problemas que traía el Seguro Social, las inmensas filas de 2, 3, 4, 5 cuadras en la 19 con Caracas esperando la atención, gente que se moría en los corredores de los hospitales públicos, un sistema viciado de todas las nulidades que existían, donde un Estado inoperante, porque tenemos que aceptar que nuestro Estado es inoperante en muchas cosas, y en especial en la administración de recursos, administraba la plata de la salud de todos y no funcionaba. Digamos que el presidente y sus ministros de salud, tanto la doctora Corcho como el actual ministro, tienen una visión, eh, digamos que nublada por un sesgo político que no debe ser. A mí me parece que se equivoca y que la reforma de la salud que está planteando es totalmente equivocada y es totalmente contraria a los intereses del pueblo colombiano. Me parece que una de las soluciones es tomar de este sistema actual, que está catalogado como uno de los mejores del mundo, que tiene una cobertura de casi el 100%, que con todos los errores que pueda tener, tiene salud para todos, para los que pagan y para los que no pagan. Y eso es una cosa que no se presenta en casi ningún país del mundo, ni siquiera en Estados Unidos, que administrativamente a veces es nuestro ejemplo, se da un sistema de salud con tanta cobertura como el que tenemos nosotros. ¿Cuál es la solución? La solución para mí es dejar del sistema actual lo que sirve y modificar y cambiar lo que no sirve. ¿Qué es lo que nos está sirviendo? Pues, ¿y cuál es el argumento del presidente de la República y de sus ministros? Que en los territorios más alejados, en los departamentos de Chocó, Amazonas, Bichada, en esos departamentos lejanos de la capital de la República, no hay un buen sistema de salud. ¿Y de quién es culpa que no haya un buen sistema de salud? Del gobierno nacional. Es muy fácil que en estos departamentos se construyan unos hospitales de muy buena calidad y que el gobierno haga una mixtura que pueda administrar el sistema de salud en estos departamentos y dejar en las capitales el sistema como está. Claro que hay que mejorar muchísimo. Hay que dar control a la Superintendencia de Salud para que haga un trabajo más fuerte con los incumplimientos de las EPS. Hay que mejorar el suministro de medicamentos. Hay que exigir la calidad en la prestación del servicio, pero a mí me parece que es más fácil corregir lo que está funcionando mal que intentar cambiar por un método que ya sabemos de por sí que no funciona y que en otros países del mundo ha sido un fracaso y que en Colombia ya fue un fracaso. Es imposible que nosotros pensemos que entregándole las platas a los entes territoriales, ya se llamen departamentos o municipios, con toda la corrupción que en estos entes territoriales hay, vamos a solucionar un problema tan grande como el que tenemos en este momento de salud. Muchas gracias por su opinión. Continuamos con la segunda reforma de la que queremos hablar el día de hoy. Es la reforma pensional. De esta partimos de que el sistema pensional actual permite seleccionar a los usuarios los regímenes entre privado y público, que en este caso sería Colpensiones. También hay que tener en cuenta que para esta nueva reforma continúa la edad y las semanas cotizadas. Entonces siguen las 1.300 semanas y 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. ¿Qué va a cambiar? Lo que se propone de nuevo en esta reforma, que me llame la atención, es que la inclusión de género se va a hacer. Van a incluir a los no binarios, que quedarían a los 57 años para pensionarse. Y los transexuales depende de con qué género se identifiquen. Si se identifican con un género femenino, sería a los 57 o masculino a los 62. También se quiere que la sustitución pensional o pensión para sobrevivientes aplique para hermanos menores de edad y que tengan una dependencia económica del cotizante. Se propone en esta nueva reforma, se propone un sistema de pilares, en donde el inicial sería un pilar solidario que se generaría con el presupuesto general de la nación
en donde se generarían unos subsidios a los adultos mayores de 65 años en extrema pobreza. El otro es el semicontributivo, para los que no, pues digamos que alcancen a las 1.300 semanas. Desde 150 semanas se les generará un subsidio y este será tanto por el presupuesto general de la nación como por parte también de los contributivos. El contributivo, que sería el tercer pilar, vendría para asalariados que ganen entre 1 y 3 salarios mínimos que se afiliarían directamente a Colpensiones. Y el último sería el ahorro el ahorro voluntario, que vendría siendo para 3 salarios mínimos en adelante en los fondos privados y sería como una pensión adicional. También se está proponiendo que Colpensiones genere una rentabilidad invirtiendo en proyectos nacionales como lo hacen actualmente los fondos privados. En cuanto a esto, en mi opinión, este último punto es el que más me preocupa, ya que pues aunque esta reforma sustituirá o buscará sustituir los programas de adulto mayor en los municipios y en cierta forma dignificará la vida de los adultos mayores que están en pobreza extrema, preocupa cómo harían la parte de la administración de los recursos para las inversiones que pues podrían hacer. Porque tendrían que aclarar que si bien en la actualidad los fondos privados generan una rentabilidad con los ahorros de los contribuyentes, ¿cómo gestionaría o cómo auditarían estas inversiones o cómo generarían esta auditoría sobre las inversiones que generaría Colpensiones, ya que pues la plata es de los colombianos? Y pues digamos que la historia nos ha demostrado que cuando se hace una administración directamente por el Estado, puede llegar a tener más pérdidas de lo que se contempla. Entonces, para esto igual vamos a contar también con la opinión de don Walter. Don Walter, ¿cuál es su opinión sobre la reforma pensional? Nuevamente mi opinión en este tema, Paola, es una opinión negativa. A mí me parece que no está bien que el presidente vaya a tomar decisiones sobre la plata que no son del Estado. Recordemos que las pensiones son los ahorros de los trabajadores, ya sea en una entidad privada o en el fondo de pensiones del Estado. Esa es plata que es de los trabajadores. No puede el señor presidente y sus ministros estar planeando tomar decisiones sobre una plata que no le corresponde. Es como si yo fuera a decirle a mi vecino que como tiene una plata en el banco, yo voy a comprar unas vacas y unos terneros y unos carros. No, la plata es de cada uno. Me parece que hay unas cosas que están bien. Me parece que es hora de disminuir el subsidio que tienen las grandes pensiones, que no son más de 20.000 personas con grandes pensiones. Y no me parece justo que todo el mundo, las personas que ganan más poco, los salarios mínimos, un salario mínimo o dos, estén subsidiando a los que ganan 20 o 30 millones de pesos. Digamos a 20, 15 millones de pesos, que creo que es la máxima pensión en este país. Entonces, me parece que por ahí se debe nivelar, que no deben haber pensiones tan altas como las que hay y que no deben las personas que ganan poco subsidiar a los que ganan mucho. Entonces, me parece que esa es una buena cosa. Me parece que es importante también, a mí también me gusta la idea de que las personas que ganen menos de 3 salarios mínimos pasen a un fondo de pensiones del Estado para garantizar también la fluidez de recursos en estos fondos. Y me parece que las personas que ganan altas pensiones se las administre un fondo privado. Aquí es importante tener en cuenta que el Estado debe ser garantista. El Estado debe garantizar a estos fondos privados que sigan funcionando, porque es que lo que se está poniendo en riesgo es el ahorro y la pensión de las personas que están afiliadas allí. Si el presidente y el gobierno nacional toman decisiones contrarias a estos fondos, ellos se van a hacer los locos, se van a llamar a la quiebra y se van a llevar la plata a la gente. Entonces, me parece que el sistema como ha venido funcionando está bien. Me parece que hay algunas reformas del presidente, del gobierno nacional, que se pueden implantar. Me parece que se trata de igualar y que toda la gente pueda recibir una pensión digna. No estoy de acuerdo en que se le saque a los fondos de pensiones de plata para subsidiar o para pensionar a un poco de personas que nunca han aportado al fondo y que ahora van a recibir 500 o 600 mil pesos. Si el señor presidente quiere hacer un aporte importante y garantizar los derechos de esas personas adultas que nunca pudieron pensionarse, debe obtener estos recursos de otro lado.
no de los recursos que ya los trabajadores tienen ahorrados. Me parece que esa plata no se toca, me parece que es sagrada, y me parece que antes y que por el contrario el gobierno nacional debe apoyar al fondo privado y al fondo público para que sea fuerte, para que mantenga estos recursos, para que produzcan ganancias y para que se pueda garantizar la pensión de todas las personas a las que han venido ahorrando, que han venido trabajando y que tengan derecho. Sí, estoy de acuerdo que hay unos subsidios para estas personas que no han podido optar por su pensión, pero los recursos deben venir de un esfuerzo fiscal, de un esfuerzo del gobierno nacional. Hay que acabar con la burocracia en este país para que haya platica de sobra para hacer todos esos trabajos sociales que se quieren hacer. Muchas gracias por su opinión. Por último, hablamos de la reforma laboral. Esta toca puntos claves para los trabajadores, ya que primero quiere que la contratación a tiempo indefinido se priorice. Segundo, que los contratos por prestación de servicios sean solamente para trabajos de tiempo corto. Y que se pueda recuperar el horario que teníamos normal, en donde desde las 6 de la tarde empezaban las horas nocturnas. Que el pago de el recargo dominical sea del 100%. También quiere generar normatividad y una vinculación laboral con prestaciones sociales para plataformas digitales y o de reparto y para los jornales que se generan en las actividades agropecuarias. En cuanto a mi opinión de los puntos de esta reforma, dirigido o enfocándome más en la Sabana de Bogotá y las empresas de flores que contratan por prestación de servicios hasta por 4 años, o el personal de aseo que trabaja 3 horas en la mañana y 2 horas en la tarde en entidades financieras o en centros comerciales o en empresas muy grandes, a los cuales en este momento no se les está garantizando ni siquiera el mínimo vital, y en donde pues tienen obligación en muchas ocasiones de pagar su salud y no tienen ni auxilio de transportes ni ningún auxilio aun cuando tengan que desplazarse. Pensaría que esta reforma tiene puntos claves, pero hay que irle ingresando poco a poco, ya que si bien los empresarios grandes o las empresas muy grandes efectivamente de, tienen la capacidad para hacer estos pagos y para hacer estas modificaciones, de pronto las empresas más pequeñas no tienen las mismas posibilidades. Y en este momento en Colombia hay que pensar mucho en el empresario, ya que si bien el trabajador mueve la economía, el empresario también es importante para la economía colombiana. Don Walter, por último, cuéntanos cuál es su opinión con respecto a la reforma laboral. Paola, mi opinión respecto a la reforma laboral es una opinión que creo que también compartimos la mayoría de los colombianos. Yo estoy de acuerdo que las ganancias de las empresas se deban compartir entre todos, que los trabajadores también tengan derecho a compartir un poco de esa riqueza que producen las empresas. Lo que no estoy de acuerdo es que el gobierno nacional de un solo tajo, arbitrariamente, pretenda meterle la mano en los bolsillos a los empresarios. Aquí lo más importante para un país, siendo el presidente de la República un economista, que según dice, es mantener el trabajo, producir fuentes de empleo para los colombianos, que todo el mundo pueda tener un trabajo digno, y así hay platica para mover la economía, para que las mismas industrias y los restaurantes produzcan, para que el turismo produzca, para que el transporte produzca. Eso mueve la economía. La economía se mueve con trabajo digno, no con subsidiados de 500.000 pesos en todos los pueblos y ciudades de Colombia. Eso es un error garrafal que comete el gobierno nacional, darle palo a los empresarios que son los que están produciendo el empleo. Sí, me parece que la reducción de la jornada laboral se puede hacer, pero no tanto como se quiere hacer. Se puede reducir un poco, se pueden garantizar algunas horas extras, pero yo sí pienso y invito al gobierno nacional a que piense lo que está haciendo, a que estas reformas sean concertadas con los empresarios, porque al final el empresario es el que produce empleo. El empresario debe protegerse, debe ayudarse, debe garantizar que esas industrias sigan produciendo, porque esas industrias son las que están produciendo el empleo. Con industrias fuertes hay gente con empleo y con plata, con dinero para mover la economía, hay impuestos para que el Estado pueda atender sus programas sociales, y somos un país fuerte. La gente de Colombia es una sociedad trabajadora que quiere progresar.
Ya está bien de tantos subsidios, ya está bien de tanta alcahuetería, ya está bien de tanta sinvergüencería. Lo ideal es que el presidente tiene la oportunidad de hacer unos cambios que el país necesita, porque todos somos conscientes que el país necesita unos cambios, que hay mucha corrupción, que se desperdicia mucha plata en cosas que no se necesitan, pero la verdad, el empresariado es un renglón de la economía muy sensible. Si el presidente sigue con sus ideas arbitrarias, pues la gente que tiene empresa recoge su plata, la lleva para el extranjero, se acaba la empresa y se queda un poco de gente sin empleo y el país se forma una hecatombe, se va al hueco, como dicen por ahí. Entonces, lo ideal es que el presidente tenga tacto y deje de pensar tanto en sus prerrogativas, en sus ideales comunistas y se ponga a trabajar por un país que necesita trabajar y que necesita producir. La gente necesita progresar, la gente necesita ir a pasear, la gente necesita ir al restaurante, necesita ir al cine, necesita comprar ropa, y esto solo se hace cuando usted tiene un trabajo digno. No nos dejemos convencer con el cuento de que me van a dar un subsidio de 500.000 pesos y con eso voy a vivir, porque usted no vive con 500.000 pesos. Ya las personas que trabajamos sabemos que la plata cada día está más escasa, que la plata dura menos, que la inflación está muy alta. Pues eso es lo que hay que hacer, empezar a mirar y a proteger la economía y los empresarios para que el país pueda, pues, salir de este atolladero que nos encontramos. En cuanto a la propuesta de que el contrato de prestación de servicios sea solamente para trabajos de tiempo corto, esto teniendo en cuenta que es uno de los principales puntos y en lo que se dio el gobierno nacional en su propuesta o en su eh, reforma, ¿qué opina? Mire, yo tengo 25 años como funcionario público, 20 de los cuales he sido secretario de gobierno en diferentes municipios del departamento. A mí me parece que una cosa es lo que está escrito en la ley. Pues es una ley para... Las leyes se escriben para países y para sociedades idealizadas, pero otra cosa es la realidad de nuestro país. En los municipios se ve muy claramente lo que pasa. En los municipios se necesitan muchas personas para atender cada día las mayores solicitudes y requerimientos del Estado, para informes, hay que crear la oficina de desplazados, hay que crear oficina de la mujer, hay que crear la oficina de la niñez, hay que crear, etcétera, 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 pero el gobierno nacional no le dice al alcalde, oiga, tenga estos 20 pesos para que pague a esos funcionarios nuevos o a esos contratistas. ¿Qué tiene que hacer el alcalde? Pues hacer unos contratos de prestación de servicios temporales para poder suplir esa necesidad, porque la plata del municipio no alcanza para tener esa nómina tan grande. A mí me parece que la contrato de prestación de servicios, pues, jurídicamente no está bien. Digamos que en una sociedad sana, en un país sano económicamente, todo el mundo debería tener un contrato de trabajo con el pleno de sus derechos. Tener su, su salud, su pensión, sus riesgos laborales, sus cesantías, vacaciones, dotaciones, etcétera. Pero también tenemos que mirar la necesidad del país. ¿Qué tenemos para administrar? Es que es muy bejuco, muy complicado llegar a un pueblo con unos presupuestos miserables para tratar de cumplir todas las expectativas que el gobierno nacional tiene, todas las necesidades que tiene, todos los informes que hay que presentar, todos los trabajos que hay que hacer. Entonces, si el gobierno nacional le aumenta a los municipios su rubro, su presupuesto para que puedan contratar y legalizar los contratos de la gente, perfecto. Pero como eso nunca va a pasar, pues la verdad, esa es una forma de contratación que se debería tener temporalmente mientras se puede mirar qué se hace con eso para solucionar. Aquí hay dos cosas: lo que nosotros escribimos en la ley y lo que nosotros podemos hacer en la realidad. Es que ese es el problema que tiene Colombia, que nuestras leyes son de las más avanzadas del mundo, pero ponerlas a funcionar es muy complicado, porque este es un país tercermundista, un país que no tiene recursos, que la mayoría de los recursos se pierden en corrupción, y a los entes territoriales necesitados de todo el territorio nacional nunca llega el dinero para poder usted legalizar una nómina, para poder usted contratar a la gente con toda la prestación de sus derechos, y si usted no los contrata no cumple con las obligaciones que el Estado le impone. Entonces hay que mirar bien. Ese es el trabajo del gobierno nacional, no solamente ir soltando bocaradas de ideas que no se pueden cumplir, sino tratar de decirle a la gente, mire, tenemos este problema, tenemos esta solución, conciliemos y lleguemos a la mitad y démosles tanto tiempo a los gobiernos departamentales y municipales y al resto de las entidades
para que esa forma de contratación que son la prestación de servicios la podamos legalizar. Y ojalá en este país algún día todo el mundo pudiera tener un contrato con todas, lleno de sus derechos, con todo el cumplimiento de sus derechos y sería pues un mejor país. Esa reforma laboral tiene muchos problemas, hay muchas cosas que no se entienden. ¿Cómo es posible que usted en una reforma laboral esté proponiendo que a un trabajador usted no lo pueda destituir, no lo pueda sacar de la empresa aunque trabaje mal? O sea, por Dios, eso se cae de su peso. Si usted trabaja, se merece un reconocimiento de un sueldo y que lo asciendan o mantenerse en su puesto. Si usted no trabaja y es un mal trabajador, pues debe salir, porque entonces estaríamos creando la misma cultura que estamos creando con los muchachos, que venga, les vamos a dar becas a todos, llegan a las universidades y el 80% de los muchachos a los que les regalan las becas y que nunca se han esforzado por nada, a los 15 días, 20 días, 2 meses dejan botados esos semestres gratis que les está dando el gobierno nacional y no están aprovechando, están dejando por fuera un poco de gente que requiere la oportunidad. Entonces hay que mirar bien las cosas. Todas estas reformas pueden tener un asidero en la realidad, pero se necesita más estudio porque nos parece que el gobierno nacional lo que hace es improvisar y echar unos discursos que la gente quiere escuchar para quedar bien con la gente, pero no están estudiando, no están analizando y no están contemplando las posibilidades y los pros y los contras de estas propuestas que están intentando implementar a las malas en el Congreso Nacional. Don Walter, usted tocó un punto importante o varios puntos importantes en esta última opinión. Parte es la corrupción, que toca tanto pues a la reforma pensional como a la reforma a la salud, ya que pues digamos que en el caso dado hipotético de que se dé la administración y una inversión de los recursos de pues todos los colombianos por parte de Colpensiones a entidades o a las diferentes digamos que entidades de comercio o podríamos decir inversiones nacionales o todo lo que se haga en carácter de generar más dinero, si no se administra bien y si hay una corrupción, pues tendríamos un grave problema más adelante para poder cumplir con las pensiones. Por otro lado, en cuanto al tema de la salud, esta corrupción, si el manejo de los recursos se va a dar por parte también del Estado y se va a hacer todo centralizado, también esta corrupción nos podría llegar a afectar esta administración y que los recursos no llegaran a su fin. Completamente de acuerdo, Paola. Nosotros tenemos que ser conscientes que nosotros tenemos una sociedad y un Estado corrupto, que ese es el principal problema que tenemos nosotros. La corrupción administrativa en nuestro país es gigantesca, a todo nivel, pero especialmente a nivel departamental y nacional. Digamos que en los municipios es tan pequeño el recurso que el gobierno nacional le gira, y son recursos que ya vienen con una destinación específica, que la corrupción en los municipios es minúscula, alrededor de la corrupción que se lleva a cabo en las gobernaciones y en las entidades nacionales. Es un error craso coger esa millonada de la salud y entregársela a los entes territoriales. Usted se imagina en el pueblo, usted enfermo, pero si no es amigo del alcalde, no lo atienden en el hospital, es muy complicado. Colombia está, tenemos que ser conscientes, no solamente Colombia, América está sumida en una corrupción rampante y primero antes de empezar a hacer una reforma tan desquiciada como la que se quiere hacer, hay que contemplar quién va a administrar estos recursos. Los mismos politiqueros que han manejado los departamentos y la nación van a seguir manejando, ahora van a manejar los recursos de salud, se los van a repartir al gusto para sus amigos, para sus paisanos, para sus familiares, es muy complicado y realmente ese es el temor más grande que tiene la sociedad, darle unas miles de millones de billones de pesos a las entidades territoriales para que unos corruptos que han administrado este país sigan administrando unos recursos y van a dejar a la gente sin salud. Yo estoy completamente seguro que ese es un proyecto desafortunado, que es un proyecto que si se aprueba, en 6 meses vamos a estar metidos en un problema terrible por falta de atención médica, falta de suministros médicos, falta de medicamentos, y va a ser como cuando el Seguro Social funcionaba, una cosa más o menos igual. Entonces, ese es el llamado al gobierno nacional, que piense, que recapacite, que se rodee de personas idóneas, porque usted se pone a mirar, la mayoría de los ministros que hay ahí no saben ni siquiera dónde están parados. Entonces,
realmente la asesoría del presidente, el presidente puede tener buenas ideas, pero si no tiene unos buenos asesores que no que tengan por lo menos idea de qué están hablando, pues se van a presentar cosas como lo que se ha presentado con la ministra Corcho, como lo que se ha presentado con un poco de ministros que realmente no saben de qué están hablando y están incurriendo, haciendo meter el país en unos problemas inmensos. Ya nos dimos cuenta de lo que pasó con las acciones de Ecopetrol por unos comentarios desafortunados del nuevo presidente. Ya, bueno, eso va en detrimento de los intereses del Estado. Ya vamos muy mal, la inflación está llegando al 14%, las empresas se están yendo del país, así en el gobierno nacional digan que no, pero ya uno va mirando, los amigos, los que tienen platica, se van yendo, van vendiendo, se van haciendo los locos y van sacando la plata del país, las empresas no contratan más gente, se van achicando y el país está entrando en una catástrofe económica y eso es lo que más preocupa a todo el mundo. Bueno, entonces podemos decir que en conclusión, con respecto a su opinión y la mía, creo que es importante que revisemos o que se haga una revisión de las reformas y que se escuche la realidad nacional, porque se pueden dejar, digamos que muchos proyectos, pero hay que mirar la realidad nacional, cómo estamos y qué somos capaces en realidad de hacer, ya que si no estamos en la capacidad de generar, ejemplo, un vuelco tan grande como el que se quiere dar en la salud, de básicamente pasar a un sistema que funcionaba hace 30 años y adicionalmente eh, pasar, digamos que en un sistema de pensiones en donde vamos a subsidiar más y en donde claramente en varias ocasiones he escuchado de que no está alcanzando la plata y que en algún futuro no va a alcanzar la plata para pagar las pensiones de los futuros pensionados. Entonces creo que es importante revisar la realidad del país, como lo menciona también don Walter. Paola, eso es verdad. Lo más importante es que tengamos claridad de que sí se necesitan unos cambios, que sí hay que mejorar el servicio de salud, que sí hay que mejorar algunos aspectos en las pensiones, en las reformas laborales que se pretenden adelantar, la reforma laboral, pero que esas reformas tienen que ser medidas, tienen que ser de acuerdo al país, de recuerdo a lo que somos, a lo que tenemos, con lo que contamos. Y me parece que hay cosas que este país se ha ganado a pulso, que la salud de Colombia es una salud buena, que tiene 30 años evolucionando. Claro que tiene problemas, tiene muchos problemas, pero no es más fácil corregir los problemas que tenemos, mejorar el sistema que tenemos y seguir adelante en lugar de ponernos a inventar y cambiar de un tajo todo lo que ha funcionado y volver a experimentar. No, la gente, el gobierno nacional tiene que ser consciente de que el ciudadano no está para experimentar. El gobierno, el presidente y sus ministros tienen que ser las mejores personas, los más capacitados, para que tomen las mejores decisiones en beneficio de la comunidad. No podemos ponernos a experimentar y entonces vamos a cometer unos errores y en 3 años vamos a decir, no, eso ya no sirve, devolvámonos. No, no, la idea es que se haga concertado, que si se hace una reforma laboral se escuche a los médicos, porque la ministra que sale ni siquiera a los médicos escuchaba, a los pacientes, a las clínicas. Es muy fácil que el gobierno nacional eh, construya unos hospitales de súper buenísima calidad en los territorios que antes se llamaban territorios nacionales, en los departamentos más apartados, que es donde más problemas de salud hay, y los administre. Y si quiere mostrarnos el presidente que de verdad quiere hacer las cosas bien, pues que administre y que sea un ejemplo la salud en el Amazonas, en el Bichada, en Arauca, en Chocó, en Nariño, que son los sectores más apartados del país donde más problemas tienen, y que nos demuestre que sí puede hacer las cosas y que ese sistema público puede funcionar y así de aquí a mañana sea para la gente la opción de pasarse al sistema público, pero que sea voluntario, que no sea impuesto, que si usted se quiere quedar en el sistema privado con garantías, no es que se van a quedar en el privado, pero voy a hacer todas las normas para arrasarlos y para acabarlos, no, que tenga las mismas garantías y que la gente escoja para dónde se quiere ir, lo mismo que en las pensiones, la gente que escoja si se quiere ir para el fondo privado, si quiere ir para el fondo estatal, pero garantizando a esos fondos privados, a esas EPS privadas, que tengan todas las posibilidades de salir adelante, de producir ganancias y de prestar un buen servicio. Don Walter, muchas gracias por su opinión. Todas las opiniones en este momento son válidas, hay que mirar diferentes perspectivas para poder entender un poco todo lo que tiene el contexto nacional. El día de hoy damos por terminado nuestro podcast. Gracias por escucharnos.
Hay que tener en cuenta que estos son opiniones, todas las opiniones son válidas porque están dadas desde los diferentes puntos de vista. Agradecemos y esperamos en nuestra próxima sesión de Comunicando Opiniones. Muchas gracias. Hola, mi nombre es